Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a hablar de un fenómeno fascinante que ocurre a veces tras un daño cerebral, y es la afasia cuando eres bilingüe y olvidas un idioma. Es un campo ajeno a mi conocimiento, como os podéis imaginar, porque soy fisioterapeuta y por eso me encanta hacer este viaje contigo para aprender, para que vayamos aprendiendo juntos sobre la afasia y acercarnos también un poco más a la logopedia en neurorehabilitación. Imaginad a una persona bilingüe, alguien que habla, podríamos decir, perfectamente dos idiomas, italiano y español, por ejemplo, y de repente sufre un traumatismo cráneoencefálico o un ictus. Cuando despierta, ocurre algo muy extraño. Sigue hablando italiano perfectamente, pero el español ha desaparecido. No lo entiende, no lo puede hablar, no lo puede recuperar. Con el tiempo, con terapia, puede volver a recuperarlo poco a poco, pero durante un tiempo su cerebro parece haber olvidado uno de los idiomas. Este fenómeno se conoce como afasia bilingüe y hoy vamos a intentar responder más o menos a tres preguntas. ¿Cómo se organizan dos idiomas en el cerebro? ¿Por qué un daño cerebral puede afectar solo a uno de ellos? ¿Y por qué algunos idiomas se recuperan antes que otros? Antes de hablar de bilingüismo, primero tenemos que entender qué es una afasia. La afasia es un trastorno adquirido del lenguaje causado por una lesión cerebral, generalmente por un ictus, un traumatismo craneoencefálico o un tumor, y afecta aproximadamente a un tercio de los supervivientes de ictus, convirtiéndose en una de las principales causas de discapacidad comunicativa tras un daño cerebral. Dependiendo de la región o más bien de la red afectada a nivel cerebral, puede provocar alteraciones en la producción del lenguaje, en la comprensión, en la denominación, en la lectura o en la escritura. Durante mucho tiempo la afasia se ha enseñado o se enseñaba y se clasificaba en categorías bastante cerradas, que os sonarán como afasia motora, sensorial, de conducción, transcortical, cada una asociada más o menos a una localización cerebral concreta. Era un modelo muy influido por la neuroanatomía clásica, casi como un mapa. Si se lesiona aquí, ocurre esto, si se lesiona allá, ocurre lo otro. Y eso durante años fue útil. Daba orden, daba etiquetas claras y ayudaba a empezar a entender los síndromes clásicos. Pero en la práctica clínica empezaron a aparecer problemas. El primero es que muchos pacientes no encajaban bien en esas categorías. Tenían rasgos de varias afasias a la vez o evolucionaban con el tiempo y dejaban de cumplir los criterios. Un paciente podía empezar con un perfil muy tipo Broca, muy motor, y semanas después parecer más mixto. O alguien etiquetado como afasia de conducción no cumplía exactamente con lo que describían los libros. Es decir, la realidad clínica era mucho más continua y variable que las etiquetas. El segundo problema es que esas categorías implicaban una idea demasiado rígida del cerebro, como si cada función estuviera localizada en un punto concreto. Pero con los modelos actuales de redes, que iremos contando, sabemos que el lenguaje no funciona así. No hay una zona del lenguaje aislada, sino múltiples redes distribuidas que interactúan, ya sean redes fonológicas, redes semánticas, redes motoras, redes de control. Cuando hay una lesión, lo que se altera no es una caja, sino un equilibrio entre sistemas. Por eso los perfiles son tan variados. En ese contexto, muchos logopedas empiezan a preferir una clasificación más funcional, más descriptiva, que no dependa tanto de una etiqueta anatómica, sino de lo que el paciente realmente hace cuando habla. Y ahí aparece la distinción entre afasia fluente y no fluente. Alude al concepto de fluidez, que es algo que se observa directamente. No depende de interpretar qué red está dañada, sino de escuchar cómo habla el paciente. Si el lenguaje sale con facilidad,
con ritmo, aunque tenga errores, hablamos de afasia fluente. Si el lenguaje es costoso, fragmentado, con mucho esfuerzo, hablamos de afasia no fluente. Es una forma más cercana a la clínica real. Además, esta distinción conecta mejor con los procesos que realmente importan en terapia. Un paciente no fluente suele tener más problemas en la programación motora del habla, en la secuenciación, en el acceso fonológico, mientras que un paciente fluente puede tener más dificultades en el acceso al significado o en la selección del léxico, aunque su producción sea aparentemente fácil. No es una división perfecta, pero orienta rápidamente. Otro motivo importante es que la clasificación clásica mezcla varias dimensiones a la vez: fluidez, comprensión, repetición, y a veces genera etiquetas que no son tan útiles para decidir el tratamiento. En cambio, cuando hablas de fluente o no fluente, estás simplificando la entrada al problema y puedes luego desglosar con más detalle cómo está la comprensión, cómo está la denominación, cómo está la repetición, qué pasa con la semántica, qué pasa con la fonología. También hay una cuestión de comunicación entre profesionales. Quizás decir afasia de conducción transcortical mixta puede sonar muy preciso, pero no siempre transmite de forma clara cómo es el paciente en la vida real. En cambio, decir que es un paciente fluente con muchos errores léxicos y mala comprensión da una imagen más inmediata y útil para el equipo. Y por último, hay una razón más conceptual. Cada vez entendemos más la afasia como un continuo, no como categorías discretas. Los pacientes no están en cajas, están en un espacio multidimensional, en un espectro donde varían distintos componentes del lenguaje. En ese sentido, fluente versus no fluente no es tanto una clasificación cerrada como una especie de eje dentro de ese espacio. Al final, no es que los términos clásicos estén mal, siguen teniendo valor, sobre todo para entender la historia de la neurología y ciertos patrones. Pero en la práctica clínica actual, muchos logopedas prefieren esos términos como fluente y no fluente porque son más flexibles, más descriptivos, más cercanos a lo que realmente ven en las sesiones y sobre todo más coherentes con la idea moderna del lenguaje como una red dinámica y no como un conjunto de cajas anatómicas. Como hemos medio entredicho antes, durante mucho tiempo explicamos la afasia con un modelo muy simple que se llama localizacionista, ¿no? Por zonas cerebrales que según si se lesionan o no, dan una serie de problemas de lenguaje. El área de Broca para hablar, para el lenguaje hablado, el área de Wernicke para entender, y así. Como si el lenguaje estuviera dividido en cajitas, pero hoy sabemos que esto no es así. El lenguaje no está en dos zonas, está en redes distribuidas. Cuando hablamos de afasia tendemos a pensar solo en lenguaje, pero la evidencia actual muestra que en muchos pacientes también hay alteraciones en sistemas como la atención, la memoria o el control ejecutivo, que son fundamentales para poder utilizar el lenguaje de forma eficaz. Es decir, el problema no es solo qué palabras tienes o qué no tienes, sino cómo accedes a ellas, cómo las mantienes y cómo seleccionas unas frente a otras. Actualmente, uno de los modelos más aceptados de lenguaje es el modelo de doble vía del lenguaje, que ya tiene unos años, es del 2007, de Hickok y Poepel. Por un lado, tenemos una vía dorsal y por otro lado, una vía ventral del lenguaje. En la vía dorsal, lo que ocurre es que se conectan regiones temporales del lóbulo temporal con áreas frontales y que se encargan de transformar los sonidos en movimientos, es decir, de permitirnos hablar. Por otro lado, tenemos la vía ventral, que conecta regiones temporales entre sí y que se encarga de transformar los sonidos en significado, es decir, de permitirnos comprender. Esto es muy importante porque cuando aparece una afasia no se pierde el lenguaje así como una entidad única. Lo que ocurre es que se rompe una parte de esa red. Y dependiendo de qué parte se rompa, el patrón clínico será diferente. La idea central del esquema de Hickok y Poepel del año 2007 es esta. Cuando escuchamos lenguaje hablado, la información sonora
entra primero en regiones auditivas de los lóbulos temporales, sobre todo en la parte superior del lóbulo temporal. Ahí el cerebro hace una especie de análisis acústico inicial. Todavía no estamos en el nivel de esto significa mesa o voy a repetir esta palabra, sino en un nivel más básico, que es discriminar sonidos y rasgos fonéticos. Esto aparece en el cerebro como una base auditiva, como decimos, y relativamente bilateral, es decir, compartida por los hemisferios. Esto ya rompe una idea muy simplista y es que no todo el lenguaje empieza directamente en un punto único del hemisferio izquierdo. A partir de ahí, a partir de esa base inicial muy temporal, auditiva, fonética, el modelo dice que el procesamiento se bifurca en dos corrientes, en dos vías, que son la vía ventral y la vía dorsal. La corriente ventral sirve sobre todo para convertir los sonidos en significado. La otra es la corriente dorsal, que sirve para convertir los sonidos en programas motores del habla. Dicho de una manera muy intuitiva, una vía ayuda a entender qué significa lo que oigo y la otra ayuda a resolver cómo lo reproduzco o cómo lo sostengo fonológicamente para hablar. La corriente ventral baja hacia regiones temporales, medias e inferiores. Esa vía es la que permite que una secuencia sonora deje de ser solo ruido lingüístico y pase a tener sentido. Oyes perro y no solo reconoces que suena como una palabra posible del idioma, sino que accedes al concepto, al significado, a toda la red semántica asociada a perro. Por eso esta vía se relaciona mucho con la comprensión léxica y semántica. En este sentido, vamos a tener en el esquema que se presenta en Hickok y Poepel, tenemos unos nodos como la red léxica y la red conceptual, por esto mismo, por la conexión de la palabra con el significado, con lo semántico, con el concepto. La red léxica sería algo así como el sistema que reconoce formas de palabra y las conecta con entradas almacenadas. La red conceptual ya es el significado más profundo y distribuido, no una palabra concreta, sino el conocimiento sobre el mundo. Esto es importante porque nos ayuda a entender que comprender el lenguaje no es simplemente tener intacta el área de Wernicke. Comprender exige varios niveles: detectar el sonido, identificar que pertenece a una palabra conocida, acceder a su forma léxica y finalmente conectar con el concepto. Si una lesión altera una parte de esa cadena, la comprensión puede fallar, pero no siempre fallará de la misma forma. Un paciente puede oír bien, pero no acceder bien al significado. Otro puede comprender palabras aisladas, pero perderse en estructuras más complejas. Otro puede tener más problema en la representación fonológica que en la semántica. El modelo de doble corriente, en este sentido, permite entender mejor esa diversidad. Ahora vamos a la corriente dorsal. La corriente dorsal sube hacia una interfaz sensoriomotora en la unión temporoparietal izquierda y desde ahí conecta con regiones frontales, premotoras e inferiores. Esta vía es muy interesante porque enlaza lo que oigo con cómo lo produciría. Si escucho una palabra nueva, si tengo que repetir una pseudopalabra, por ejemplo, si mantengo una secuencia de sonidos en mi memoria de trabajo fonológica o si ajusto mi producción verbal a un patrón auditivo, esta vía es crucial. Es la vía que convierte representaciones auditivo-fonológicas en planes articulatorios, en cómo luego voy a mover yo mi lengua. No está pensada principalmente para entender el significado, sino para mapear sonido con acción vocal. Aquí es donde el área de Broca entra en una historia mucho más amplia. Broca ya no aparece como el centro del habla, sin más. Pasa a formar parte de una red articulatoria y de secuenciación más grande, vinculada sobre todo a la corriente dorsal. Es decir, Broca no sería tanto el lugar donde nace el lenguaje hablado, sino un nodo importante para organizar y controlar aspectos motores, sintácticos y secuenciales de la producción, en interacción con otras zonas. Eso hace la explicación mucho más potente y también más fiel a la clínica.
porque muchas alteraciones del habla no se entienden solo diciendo el área de Broca está lesionada, sino viendo cómo se ha dañado la red dorsal completa y sus conexiones. La pieza quizás más elegante del modelo es esa interfaz sensoriomotora que aparece en la zona temporoparietal izquierda. Esa región hace de puente entre lo que escuchas y lo que articulas. Es casi como una estación de traducción entre percepción y acción. Gracias a ella, puedes repetir una palabra que acabas de oír, comparar tu producción con el objetivo sonoro o sostener representaciones fonológicas el tiempo suficiente para hablar bien, para hablar con precisión. Por eso, cuando esta parte se lesiona, pueden aparecer problemas muy típicos como dificultades de repetición o ciertos errores fonológicos. Aquí encaja bastante bien, por ejemplo, la lógica de la afasia de conducción. El paciente comprende relativamente bien y habla con cierta fluidez, pero repite mal y comete errores fonémicos como si fallara precisamente ese puente entre lo auditivo y lo articulatorio. Otra cosa muy didáctica del esquema de Hickok y Poepel es que no plantea compartimentos cerrados, sino redes que interactúan. La corriente ventral y la dorsal no viven aisladas. Cuando hablas normalmente, comprender, seleccionar palabras, sostener su forma fonológica, secuenciar la articulación y monitorizar lo que estás diciendo ocurre todo al mismo tiempo. En la vida real, el cerebro usa ambas corrientes de manera cooperativa. Si quieres responder a una pregunta, primero necesitas comprenderla, eso tira de la vía ventral, luego necesitas encontrar las palabras, construir la respuesta y articularla, y ahí entran fuertemente la dorsal y las redes frontales. Por eso, una lesión nunca produce un cuadro puro de libro, casi siempre hay mezclas y perfiles intermedios. También ayuda mucho a entender por qué el hemisferio izquierdo sigue siendo dominante para muchas funciones del lenguaje, pero no de manera absoluta. En el esquema de Hickok, algunas etapas tempranas del análisis auditivo son bilaterales, mientras que ciertos procesos fonológicos, sensoriomotores y léxicos están más lateralizados a la izquierda. O sea que no todo el lenguaje vive exclusivamente en la izquierda, pero sí hay componentes que dependen más de redes izquierdas, especialmente cuando entramos en el lenguaje rápido, secuencial, articulatorio, y eso hace que el modelo sea más matizado que la visión clásica de centros estrictamente localizados o el localizacionismo. Si lo simplificamos mucho, este sería el viaje de una palabra oída según este modelo de Hickok. Primero, el cerebro analiza acústicamente la señal, después una ruta ventral intenta responder a qué significa esto, al mismo tiempo una ruta dorsal puede responder a cómo sostengo esto fonológicamente o cómo lo repetiría con mi articulación, con mi boca, por así decir. Si solo quieres comprender la ruta ventral es esencial, si quieres repetir o hablar con precisión fonológica, la vía dorsal cobra mucho peso y si quieres tener una conversación normal, pues necesitas que ambas trabajen juntas muy rápido. Por eso este modelo cambió tanto la forma de pensar la afasia. Ya no se trata solo de poner una etiqueta clásica según una zona lesionada, se trata de preguntarse qué operación está fallando dentro de la red. ¿Falla la conversión de sonido a significado? ¿Falla el acceso al léxico? ¿Falla el puente sensoriomotor? ¿Falla la programación articulatoria? ¿Falla la interacción entre varias de estas cosas? En resumen, la gran aportación de Hickok y Poepel es que el lenguaje hablado no se entiende bien como dos centros, sino como un sistema de procesamiento distribuido con dos grandes corrientes, la ventral y la dorsal, y obviamente hay zonas que siguen siendo importantes, el área de Broca o como lo queramos llamar, circunvolución frontal inferior, pues sigue importando, por supuesto, pero ya no como un rey del lenguaje, sino como una pieza dentro de una red mucho más compleja. Hasta aquí hemos hablado de redes, de vías, de conexiones, pero incluso esta forma de explicarlo se nos puede quedar corta, porque el cerebro no funciona como un sistema de cables donde cada función está en un nodo concreto, ni siquiera como una red donde cada nodo tiene una función clara. La evidencia más reciente apunta a algo todavía más profundo. El lenguaje no está representado como unidades discretas,
sino como patrones de activación en grandes poblaciones de neuronas. Es decir, cuando pensamos en una palabra como perro, no hay una neurona ni un grupo pequeño de neuronas que representen perro. Lo que hay es un patrón complejo de actividad distribuida por muchas regiones del cerebro, con áreas visuales que codifican su forma, áreas auditivas que codifican su sonido, áreas motoras relacionadas con lo que hacemos con un perro o con lo que hace un perro, áreas emocionales vinculadas a nuestra experiencia con ellos. Todo eso en conjunto es lo que representa el concepto. Y esto cambia completamente cómo entendemos el lenguaje, porque ya no hablamos de dónde está el lenguaje, sino de cómo se organiza la actividad de todo el sistema. Cuando una red distribuida se lesiona, no ocurre como en un circuito eléctrico en el que si se rompe un cable deja de funcionar todo. En el cerebro ocurre algo diferente. Lo que se produce es lo que se llama degradación gradual o en inglés graceful degradation. El sistema no se apaga, el sistema sigue funcionando. Lo que pasa es que funciona peor, más lento o más impreciso. Un paciente no deja de tener lenguaje de repente. Empieza a cometer errores, dice palabras parecidas, se acerca al significado, pero no llega. A veces dice animal en lugar de perro o caballo en lugar de burro. Y lo interesante es que esos errores no son aleatorios, siguen una lógica porque reflejan cómo está organizada la red. Para entender esto aún mejor, hay una idea muy potente que viene de los modelos de redes neuronales, y es la idea de los atractores semánticos. Imagina el conocimiento como un paisaje con valles. Un valle es una depresión o una llanura de terreno bajo, alargada y situada entre montañas. Cada valle representa un concepto. Por ejemplo, hay un gran valle para mamíferos y dentro de él hay subvalles para perro, gato, caballo. Los conceptos más frecuentes y más típicos tienen valles más profundos, más estables. Los más raros o menos usados están en zonas más superficiales. ¿Qué ocurre cuando hay una lesión? Que esos valles se vuelven menos profundos y los más débiles pues desaparecen antes. Entonces el sistema, cuando intenta acceder a una palabra, puede caer en el valle equivocado. Por eso aparecen los errores. El cerebro no está fallando al azar, sino que está funcionando como una red degradada. De ahí lo de degradación gradual. En los últimos años, además, ha aparecido evidencia muy potente que refuerza esta idea de red compartida del lenguaje. Un estudio reciente analizó la actividad cerebral en hablantes nativos de 45 idiomas pertenecientes a 12 familias lingüísticas distintas, utilizando resonancia magnética funcional. Y el resultado es muy interesante en su simplicidad. Todos los idiomas, independientemente de lo diferentes que sean entre sí, activan la misma red fronto-temporo-parietal, con una clara lateralización al hemisferio izquierdo y una fuerte integración funcional entre sus regiones. Es decir, el cerebro humano parece haber desarrollado un sistema lingüístico común que es capaz de soportar la enorme diversidad de lenguas que existen en el mundo. De hecho, la variabilidad entre idiomas es menor que la variabilidad entre personas, lo que sugiere que lo que más cambia no es tanto que el idioma sea distinto o el idioma que hablamos, sino cómo cada cerebro organiza ese sistema. Esto tiene una implicación directa para entender la fase bilingüe. Si todos los idiomas utilizan la misma red, entonces la pérdida selectiva de uno de ellos no puede explicarse por una localización distinta, sino por cómo se organizan y se activan esos patrones dentro de una red común. Vamos a entrar ya directamente al tema del episodio, que es el cerebro bilingüe y la afasia bilingüe. Quería introducir primero todo lo que hemos comentado del lenguaje, de la afasia, para
ahora acercarnos un poquito mejor al bilingüismo y a lo que pasa en la afasia bilingüe. Durante mucho tiempo se pensó que cada idioma estaba almacenado en zonas distintas del cerebro. Era una idea intuitiva. Si sabemos dos idiomas, quizás cada uno está en una parte. Pero la evidencia moderna no respalda esta idea. Los estudios de neuroimagen y estimulación cortical intraoperatoria han demostrado que los dos idiomas de un bilingüe comparten en gran medida las mismas redes cerebrales. Por ejemplo, corteza frontal inferior, corteza temporal superior, áreas parietales del lenguaje. Estas regiones suelen activarse para ambos idiomas. Sin embargo, eso no significa que los idiomas estén completamente mezclados. Lo que sabemos hoy en día es que hay una arquitectura híbrida. Los idiomas comparten gran parte de la red neuronal, es verdad, pero utilizan patrones de activación parcialmente diferentes dentro de esas mismas redes. Es decir, no son dos circuitos separados, pero tampoco es exactamente el mismo circuito. Es más bien como si el cerebro utilizara la misma autopista neuronal, pero con carriles diferentes para cada idioma. No hay un módulo del español o un módulo del italiano. Lo que hay son patrones parcialmente distintos dentro de una misma red. Es decir, cuando hablamos en español o en italiano, estamos utilizando el mismo sistema, pero activando configuraciones diferentes dentro de ese sistema. Y esas configuraciones, todos los artículos van a coincidir en que dependen de la experiencia, de la frecuencia del uso, de la edad de adquisición, del contexto. Todo eso va moldeando la red y hace que algunos patrones sean más estables que otros. Pero aquí surge una pregunta fundamental. Si los dos idiomas comparten redes cerebrales, ¿por qué no hablamos los dos idiomas mezclados todo el tiempo? La respuesta está en los sistemas de control del lenguaje, los famosos sistemas de control. Ser bilingüe no es solo saber dos idiomas, es saber elegir uno e inhibir el otro constantemente. Y eso depende de una red de control. Los bilingües necesitan mecanismos cerebrales que permitan seleccionar el idioma correcto en cada momento. Estos mecanismos implican redes de control ejecutivo que incluyen la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza cingulada anterior y los ganglios basales. Estas regiones funcionan como un sistema de selección e inhibición. Cuando hablamos en español, estas redes ayudan a inhibir las representaciones del italiano. Y cuando cambiamos de idioma, el sistema debe reconfigurarse. Por eso, cambiar de idioma tiene un pequeño coste cognitivo, incluso en bilingües expertos. La gran diferencia está en cuándo se aprende cada idioma. La lengua materna, la que aprendemos desde pequeños, suele estar más automatizada, más integrada, más eficiente desde el punto de vista neuronal. En cambio, una segunda lengua, especialmente si se aprende más tarde, suele depender más de redes de control ejecutivo, con mayor participación frontal y mayor esfuerzo cognitivo. Esto tiene una implicación muy interesante porque el segundo idioma suele ser más vulnerable, pero también más modulable, más dependiente del entrenamiento. Cuando aparece una lesión cerebral, el patrón de afectación puede ser muy variable. En algunos casos, los dos idiomas se afectan de forma similar, pero en otros casos ocurre algo muy llamativo y es que uno de los idiomas puede quedar mucho más afectado que el otro. Incluso puede perderse temporalmente uno de ellos, que es lo que llamamos afasia diferencial. La razón principal es que los idiomas no son idénticos desde el punto de vista neuronal. Su representación depende de esos factores individuales que hemos comentado, la edad de adquisición, el nivel de dominio, la frecuencia de uso, el contexto o el entorno lingüístico. Todos estos factores moldean las redes neuronales que sustentan los idiomas. Cuando una persona bilingüe sufre una lesión cerebral y pierde un idioma, lo que está ocurriendo no es tan simple como borrar un diccionario interno. El cerebro no almacena las palabras, la gramática o los idiomas como archivos separados. Lo que se altera es un sistema dinámico de redes que sustentan distintos componentes del lenguaje,
como la semántica, la fonología, la sintaxis y, muy importante, los mecanismos de control que permiten seleccionar un idioma e inhibir el otro. Por eso, lo primero que hay que entender es que no siempre se pierde todo de un idioma. En algunos pacientes se afecta más el acceso a las palabras, en otros el problema está más en la comprensión, lo que implica una alteración en las redes semánticas. Y en otros casos lo que se deteriora es la organización de las frases, es decir, la sintaxis. Estos componentes dependen de redes parcialmente diferentes, y una lesión puede afectar más a unas que a otras. Por eso os quería explicar antes el modelo de doble vía, la vía ventral y la vía dorsal, porque nos puede orientar a dónde están los errores. Cuando hablamos de afasia bilingüe, además hay un elemento extra. El cerebro no solo tiene que producir lenguaje, sino también elegir en qué idioma hacerlo. Y eso depende de sistemas de control que hemos comentado, control ejecutivo, como la corteza prefrontal, el cíngulo anterior y los ganglios basales, pero sobre todo corteza prefrontal y cíngulo anterior, que van a regular esa competencia entre idiomas. Así que en algunos casos, lo que parece una pérdida de un idioma puede ser en realidad una incapacidad para acceder a él o para seleccionarlo correctamente. Desde una perspectiva más moderna, como la que propone un autor que se describe como Nadeau o Nadeau, quizás en francés, no lo sé, en el año 2019, el lenguaje se basa en patrones de activación distribuidos en grandes poblaciones neuronales. Cada idioma no es una estructura separada, sino una configuración particular dentro de esa red. Cuando hay una lesión, la red no desaparece, sino que se vuelve menos eficiente. Si los mecanismos que permiten seleccionar un idioma están dañados, el paciente puede quedarse bloqueado en uno de ellos o tener dificultades para acceder al otro. En ese caso, el idioma no está perdido, sino inaccesible. ¿Y puede no recuperarse ese segundo idioma? Sí, puede ocurrir. La recuperación depende de varios factores: la extensión y localización de la lesión, la integridad de las redes, la plasticidad y también la experiencia posterior. Si la red que sustentaba ese idioma era más débil o menos utilizada, puede que no tenga suficiente soporte para reorganizarse. Además, la recuperación del lenguaje no es una reconstrucción exacta de lo perdido, sino una reorganización del sistema. Y esa reorganización puede favorecer un idioma sobre otro. Sin embargo, también hay casos en los que el idioma aparentemente perdido reaparece con el tiempo, o incluso mejora al trabajar el otro idioma. Esto ocurre porque ambos comparten parte de la red, y la rehabilitación puede reactivar conexiones comunes. En el fondo, lo que nos enseña la afasia bilingüe es que los idiomas no están guardados en compartimentos separados, son diferentes formas de activar un mismo sistema complejo. Y cuando ese sistema se lesiona, no se pierde simplemente un idioma. Se altera el equilibrio entre múltiples redes que compiten, cooperan y se reorganizan constantemente. Por eso, más que pensar en perder un idioma, quizás sea más preciso pensar que el cerebro ha cambiado su forma de acceder, seleccionar y construir el lenguaje. Y esa diferencia es clave para entender tanto los síntomas como las posibilidades de recuperación. Si nos vamos un poco a la historia, este fenómeno de la afasia bilingüe ya se vio en el siglo XIX. Dos neurólogos propusieron teorías opuestas, de hecho. Tenemos por un lado a Ribot, en 1881, que propuso que el idioma aprendido primero sería el más resistente al daño cerebral. Según esta idea, el cerebro conservaría mejor los recuerdos más antiguos. Pero poco después, Pitres, en 1895, defendió otra hipótesis. Y es que el idioma que mejor se recupera es el que más se ha utilizado antes de la lesión, independientemente de cuál fuera el primero aprendido. La evidencia moderna sugiere que ambos tenían parte de razón. El idioma dominante antes del daño cerebral suele recuperarse mejor, pero la edad de adquisición también influye. En cuanto a la recuperación del idioma, la recuperación del lenguaje en bilingües puede seguir varios patrones. Los investigadores suelen describir tres principales. Por un lado, la recuperación paralela, y es que los dos idiomas se recuperan al mismo ritmo. Después, la recuperación diferencial,
en la que uno de los idiomas se recupera mejor que el otro. Y por último, la recuperación selectiva, en la que solo se recupera uno de los idiomas. Este último caso es el que resulta más sorprendente desde el punto de vista clínico. En realidad, refleja que los dos idiomas, aunque comparten redes, no dependen exactamente de las mismas conexiones neuronales. Hay un estudio muy interesante en bilingües español-inglés con afasia que nos ayuda a entender esto con bastante claridad. En este trabajo, los investigadores analizaron cómo procesaban el lenguaje varios pacientes que, aunque eran nativos en español, habían pasado muchos años utilizando el inglés principalmente en su vida cotidiana. A nivel conductual, todos los participantes eran más lentos y menos precisos cuando procesaban el español que cuando procesaban el inglés. Es decir, su lengua materna funcionaba peor que su segunda lengua. Pero lo más interesante no está solo en eso que llamamos conductual, en el comportamiento, sino en el cerebro. Cuando procesaban el idioma más débil, en este caso el español, se activaban más regiones cerebrales. Concretamente, aumentaba la actividad en la corteza frontal izquierda y el cíngulo anterior, que son regiones muy implicadas en el control ejecutivo, en la atención y en la selección de respuestas. Es decir, el cerebro tenía que trabajar más para procesar el idioma menos dominante. Y en los pacientes con afasia esto era aún más evidente. No solo aumentaba la activación en estas áreas, sino que además aparecía una activación más distribuida, incluso en ambos hemisferios, como si el cerebro tuviera que reclutar recursos adicionales para poder sostener el procesamiento del lenguaje. Esto encaja perfectamente con la idea de que el lenguaje, como hemos dicho, no está localizado en un sitio, sino que está distribuido, y que cuando una parte falla, el sistema intenta compensar utilizando otras regiones. Pero hay otra conclusión aún más importante. Lo que determina qué idioma está más preservado no es tanto cuál aprendiste primero, sino cuál usabas más antes de la lesión. En este estudio, todos los participantes habían experimentado un cambio de dominancia. Aunque su lengua materna era el español, su vida diaria se había desarrollado sobre todo en inglés, y eso había hecho que el inglés se convirtiera en su idioma más fuerte a nivel cerebral. Por eso, tras el daño cerebral, el inglés estaba mejor conservado. Esto es muy interesante, nos da una idea muy clara. El cerebro no respeta la lengua materna como algo especial, respeta lo que más usas, y eso es clave para entender por qué en algunos pacientes se pierde un idioma y no otro. Ahora bien, hay otra pregunta interesante en relación a esto. ¿La afasia es más severa si el paciente es monolingüe o bilingüe? La evidencia reciente no permite decir de forma tajante que la afasia sea siempre más severa en pacientes monolingües o bilingües. Lo más honesto de decir hoy en día es que en conjunto los pocos estudios comparativos NICTUS tienden a encontrar una menor severidad media en bilingües, pero hay que cogerlo con pinzas porque hay limitaciones metodológicas importantes. Lo típico, poca muestra, definiciones muy heterogéneas de lo que es bilingüe, escalas distintas de valoración, dificultad para estimar con precisión la competencia premórbida en cada lengua. Si nos ceñimos a los estudios comparativos más citados en afasia posictus, la balanza favorece a los bilingües. En un estudio con 38 bilingües y 27 monolingües, evaluados al menos 3 meses tras el ictus, los monolingües presentaron puntuaciones peores en el dominio del lenguaje del test del Addenbrooke, el ACR, que los bilingües, y el efecto del bilingüismo se mantuvo tras ajustar por variables clínicas y demográficas. Los autores dijeron que aunque el riesgo de presentar afasia no era mayor ni menor, la afasia tendía a ser menos severa en bilingües. Esa misma dirección apareció en otro estudio en una cohorte más grande de afasia vascular con 155 monolingües y 53 bilingües, donde la severidad de la afasia fue significativamente menor en bilingües. Además, el beneficio bilingüe
fue más visible en algunos subgrupos, como lesiones de mayor volumen, varones y lesiones subcorticales. En el seguimiento temprano de esa cohorte, los bilingües también mostraron una probabilidad mayor de recuperación en varios subgrupos clínicos. Ahora bien, que varios estudios observen una menor severidad media en bilingües no significa que el bilingüismo sea un protector absoluto de forma uniforme ni de que todos los bilingües tengan afasias más leves. El rendimiento post-ictus en bilingües depende mucho de la lengua concreta que midas, de la competencia previa de esa lengua, de la edad de adquisición, del uso previo al ictus y de cómo valores la afasia. Además, distintos cuestionarios de historia lingüística pueden clasificar a una misma persona de maneras muy diferentes, lo que obviamente complica mucho cualquier comparación con monolingües. También es importante separar dos preguntas que a veces se mezclan. Una es si el bilingüismo reduce la severidad lingüística de la afasia, otra si aporta reserva cognitiva que ayude al funcionamiento tras el daño cerebral. En esta segunda línea hay trabajos que no muestran una ventaja bilingüe general en controles sanos, pero sí encuentran que los adultos bilingües con afasia pueden rendir mejor que monolingües con afasia en tareas no lingüísticas de control cognitivo, lo que sugiere algún tipo de efecto de reserva cognitiva más que una superioridad lingüística pura. De forma parecida, en una gran cohorte de pacientes con ictus, el bilingüismo se asoció a mejor resultado cognitivo global tras el ictus, pero no a menor frecuencia de afasia. Eso sugiere que la posible ventaja bilingüe puede ser más de resiliencia del sistema, es decir, de que tienen más capacidad general de funcionamiento que de una protección específica contra la aparición de la afasia. Otro fenómeno muy interesante de la afasia bilingüe ocurre justamente durante la rehabilitación. A veces, cuando entrenamos un idioma en terapia, el otro idioma mejora también. Y a esto se le llama generalización entre idiomas o en inglés cross-language generalization. Este fenómeno ocurre porque los dos idiomas comparten representaciones conceptuales. El significado de una palabra suele ser común entre idiomas. Por eso, fortalecer las redes semánticas en un idioma puede facilitar el acceso al otro. Una de las conclusiones más interesantes de la investigación actual es que el cerebro bilingüe no es estático. Las redes de lenguaje cambian con el tiempo, dependiendo de qué idioma usamos más, en qué contexto y con qué frecuencia. Estas experiencias moldean continuamente la organización cerebral del lenguaje. Por eso, dos personas bilingües pueden tener organizaciones cerebrales bastante diferentes. Todo esto tiene consecuencias importantes para la neurorehabilitación. Cuando tratamos a un paciente bilingüe con afasia, debemos tener en cuenta cuál era su idioma dominante, cuál utilizaba más antes de la lesión, cuándo aprendió cada idioma y en qué contexto los utilizaba. Y también decidir en qué idioma realizar la terapia. En algunos casos, entrenar el idioma dominante produce mejores resultados. En otros casos, entrenar el idioma secundario puede facilitar la recuperación del principal. La decisión depende del perfil individual del paciente. Las terapias más utilizadas suelen centrarse en redes semánticas, como es el caso del SFA o el Semantic Feature Analysis, que intenta reforzar las conexiones entre significado y palabra. También se utilizan estrategias basadas en cognados, que son palabras similares entre idiomas, que facilitan la transferencia. Por ejemplo, animal en inglés y animal en español, o hospital en español o hospital en inglés. Y en los últimos años han surgido enfoques más modernos, como el translanguaging o translenguaje, que en lugar de prohibir mezclar idiomas, lo utiliza como una herramienta terapéutica. Y esto es muy interesante porque cambia completamente la perspectiva. En lugar de ver la mezcla de idiomas como un error o como una especie de caos cerebral, se empieza a entender como una estrategia adaptativa del cerebro. Y todo esto nos lleva a una idea final que me parece especialmente potente. El cerebro bilingüe no es estático, no guarda los idiomas como si fueran
archivos separados. El lenguaje es una red dinámica, flexible, en constante reorganización. Cuando hablamos dos idiomas, esas redes se solapan, compiten, se inhiben entre sí, se modulan entre sí. Y si ya el bilingüismo nos parece interesante, ¿qué pasa con el cerebro de los políglotas? Cuando empezamos a estudiar el cerebro bilingüe, durante décadas el foco estuvo en comparar, como hemos hecho nosotros aquí, monolingües con bilingües, pero en los últimos años ha surgido una pregunta todavía más interesante. ¿Qué ocurre en el cerebro de alguien que habla no dos idiomas, sino 5, 6 o 10 idiomas? Es decir, ¿qué tiene un políglota en su cerebro a nivel de lenguaje? Y aquí empiezan a aparecer datos muy potentes. Uno de los estudios más interesantes recientes utilizó resonancia magnética funcional de alta precisión en políglotas e hiperpolíglotas, es decir, personas que hablan más de 10 idiomas, para analizar cómo responde su cerebro a distintos idiomas. Lo que encontraron fue que todos los idiomas, independientemente de cuál fuera, activaban la misma red del lenguaje. No aparecían nuevas áreas para idiomas adicionales. Es decir, el cerebro no crea módulos nuevos por cada idioma que aprende. Pero aquí viene lo interesante, la intensidad de activación dependía del nivel de dominio del idioma. Cuanto mayor era la competencia, el nivel, por así decir, mayor era la activación de la red lingüística. Pero ojo, porque la lengua materna no siempre era la que más activaba el sistema. De hecho, en algunos casos el idioma nativo generaba menos activación que otros idiomas bien dominados. Esto nos dice que la lengua materna puede estar tan automatizada que necesita menos esfuerzo neuronal. Esto encaja perfectamente con lo que vemos en el control motor general. Lo automatizado consume menos recursos atencionales, motores, cognitivos, cerebrales. Pero no solo cambia la activación funcional, también cambia la estructura cerebral. Un estudio clásico de Abutalebi y Perani encontró que los multilingües presentan aumento de volumen en el putamen izquierdo, una estructura subcortical clave para la selección y secuenciación de acciones motoras y también del lenguaje. Por tanto, aprender múltiples idiomas no solo afecta áreas del lenguaje, que sería lo lógico de pensar, sino estructuras motoras y de control. Es decir, el lenguaje es motor en sí, que a veces no se considera como tal, ¿no? Y se comporta como una habilidad motora compleja. Y no acaba ahí. Otros estudios estructurales han encontrado que los multilingües presentan cambios en regiones asociadas al control cognitivo, la memoria y la atención, como el precuneo o el giro angular. Curiosamente, en algunos casos estos cambios no son aumentos de volumen, sino reducciones selectivas de sustancia gris, interpretadas como procesos de optimización neuronal. Es decir, el cerebro no siempre crece, a veces se vuelve más eficiente. Otro hallazgo muy interesante viene del cerebelo, que tampoco a veces se suele relacionar con el lenguaje, pero sabemos a día de hoy que está muy implicado. Tradicionalmente no se asociaba el cerebelo al lenguaje, pero estudios recientes han demostrado que los bilingües y multilingües presentan diferencias estructurales en el cerebelo, especialmente en regiones implicadas en el control de la interferencia lingüística. Esto tiene mucho sentido si lo piensas, porque el cerebelo está implicado en la coordinación, en la predicción, en la automatización, que es lo que se necesita cuando manejas muchos idiomas, porque sigue siendo un manejo de la variabilidad motora, aunque lo pensemos en palabras, pero sigue siendo motor. Y ahora viene una idea clave que conecta todo esto. Parece que este episodio no tiene fin, ¿no? Son muchas ideas que se van encadenando. El cerebro del políglota no es un cerebro con más lenguaje. Eso es una idea fundamental que a mí me rompió la cabeza. Es un cerebro con mejor control del lenguaje. Esto se ha visto en múltiples estudios de resonancia magnética funcional donde los bilingües, incluso cuando hablan solo en su lengua materna, muestran mayor activación en redes de control ejecutivo, como la parte prefrontal o el cíngulo anterior. Es decir, incluso cuando no están cambiando de idioma, el cerebro sigue preparado para gestionar varios idiomas, ¿no? Varias competencias lingüísticas.
Pero quizás lo más fascinante es que el cerebro del políglota parece funcionar como un sistema altamente adaptable. En estudios de aprendizaje de nuevas lenguas se ha visto que la capacidad para aprender idiomas no depende solo de las áreas clásicas del lenguaje, sino de la interacción entre múltiples redes, como la red frontoparietal, la red atencional, la red neural por defecto y estructuras subcorticales. Esto sugiere que aprender idiomas es una propiedad emergente de múltiples sistemas cerebrales, no solo del sistema lingüístico. Al final, que aprender idiomas no es solo pensar en lenguaje, es pensar en funcionamiento del cerebro, en la optimización de procesos de control ejecutivo del cerebro. Si juntamos todo esto, toda esta información de la fascia bilingüe, del bilingüismo, de las redes, pues la imagen cambia, ¿no? Respecto a la clásica. El políglota no tiene más áreas del lenguaje, no tiene 4 áreas de Broca, por así decir. Tiene redes lingüísticas compartidas, redes de control más eficientes, mayor plasticidad estructural y mejor integración entre sistemas. Y esto encaja perfectamente con lo que hemos ido construyendo en este episodio. El lenguaje no es un módulo, es un sistema distribuido, dinámico, y cuantos más idiomas manejas, pues evidentemente más entrenas ese sistema. Así que como conclusiones del episodio, si algo nos enseña la fascia bilingüe es que el lenguaje no es un almacén de palabras ni un conjunto de cajas separadas dentro del cerebro, es un sistema dinámico, distribuido, en el que diferentes redes sensoriales, motoras, semánticas y de control interactúan constantemente para permitirnos comprender, hablar y cambiar de un idioma a otro. Cuando ese sistema se lesiona, no desaparece un idioma como si se borrara un archivo, como si se borrara un PDF gigante de diccionario de palabras, sino que se altera el equilibrio de toda la red. Por eso los síntomas son tan variables, por eso un idioma puede preservarse más que otro, y por eso la recuperación no consiste en reconstruir lo perdido, sino en reorganizar el sistema para que vuelva a funcionar de otra manera. Y quizá lo más interesante es hacia dónde vamos. Algunos grupos de investigación ya están empezando a modelar el lenguaje mediante modelos computacionales, creando lo que podríamos llamar un gemelo digital del sistema lingüístico de una persona. Esto abre la puerta a algo muy potente, no solo entender mejor cómo se pierde un idioma tras una lesión, sino predecir cómo puede recuperarse y personalizar la rehabilitación. Porque si algo queda claro tras todo este episodio es que el cerebro no guarda idiomas, los construye continuamente. Y cuanto más entendamos cómo funciona ese sistema, mejor podremos acompañar a nuestros pacientes en ese proceso de reconstrucción. Así que con esas conclusiones terminamos este episodio sobre la fascia bilingüe, un episodio en el que me acerco un poco más a la logopedia, al lenguaje, que sabéis que los tengo un poco abandonados porque no es mi campo directo, pero me gusta de vez en cuando salirme de la zona de confort e investigar este tipo de cosas que ya no es que sean de otra disciplina, sino que te ayudan a entender el cerebro en su globalidad. Y a mí me gusta decir siempre a la gente que trabaja en neuro que más allá de que seas fisio, teo, neuropsico o logopeda, tienes que intentar conocer al cerebro en general, ¿no? Y a la persona en general que está detrás. Entonces, estos episodios me acercan un poquito a esa visión más holística del paciente y de su cerebro. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Muchísimas gracias, como siempre, a los mecenas de Patreon que me apoyan económicamente. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio.